Buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan correctamente? ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. Ya vamos a empezar. Permítanme un momento, por favor, y ya les comparto las diapositivas. ¿Listo? Dame un segundo y ya se las voy a mostrar. Bueno, muy bien. Perfecto. Listo. Sean todos tan amables de confirmarme, por favor, si están observando. Ahí está. ¿Están observando todos lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? Todos están viendo lo que les comparto en pantalla. Perfecto, excelente. Bueno, ayer entonces habíamos hablado acerca del capítulo 5 que tiene que ver con las responsabilidades que debe asumir la alta dirección con respecto a la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. En pocas palabras, como se los había comentado ayer a ustedes, la alta dirección tiene que estar presente básicamente en todo el sistema de gestión, en la planificación, en la identificación de circunstancias de riesgo y oportunidad, en la implementación, asegurando, determinando y asegurando los recursos pertinentes, implementando las medidas de control operacional, evaluando el desempeño del sistema de gestión, entre otras responsabilidades que, por supuesto, deberá demostrar o hacer tangibles la alta dirección alrededor de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. ¿Listo? De los sistemas de gestión. Habíamos visto en el capítulo 5 dos requisitos específicos. Uno es el que tiene que ver con el enfoque al cliente, ¿de acuerdo? Es el que se aborda exclusivamente a través de la norma ISO 9001 o las indicaciones que establece la norma ISO 9001 al respecto. Y tenemos el estándar 5.4 que ustedes ven en pantalla, que tiene que ver con la consulta y participación de los colaboradores en el marco de la implementación de directivas o cualquier otro mecanismo que pretende implementar la alta dirección alrededor de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, lo que viene a continuación es explicarles a ustedes cómo se lleva a cabo la primera etapa del ciclo PHVA, es decir, cómo se tiene que implementar o cómo se tiene que realizar la planificación del sistema de gestión. Entonces, para eso, vamos a revisar lo que está contenido aquí en el capítulo 6, que precisamente recibe ese nombre, planificación. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos o cuáles son las directrices que tienen que tener en cuenta los miembros de la alta dirección y por ende nosotros los auditores para asegurarnos de que la alta dirección va a planificar estratégicamente el sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, empezamos con el estándar 6.1 que se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades. Recuerden ustedes que cuando hablamos de abordaje, hacemos referencia a tomar cartas en el asunto o a implementar acciones para hacer algo al respecto. En este caso, alrededor de las circunstancias de riesgo y oportunidad. Bien. ¿Qué es lo que exige aquí el estándar 6.1? Que la alta dirección tiene que implementar una serie de medidas o mecanismos para identificar las circunstancias de riesgo y luego someterlas a un proceso de evaluación y valoración para que a partir de esos resultados la alta dirección determine acciones para abordarlos o para tomar cartas en el asunto. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Entonces, ahora lo que tiene que hacer aquí la organización o lo que tiene que hacer aquí la alta dirección es tener en cuenta de dónde va a sacar la información para identificar las fuentes de las circunstancias de riesgo y oportunidad.
Para esto voy a mostrarles a ustedes o voy a hablarles rápidamente de la norma ISO 31000, que es la que habla acerca de la gestión y administración de los riesgos. Entonces, permítanme un momento, por favor, y ya voy a mostrarles a ustedes la norma ISO 31000 para hacerles un breve recuento de lo que tiene que ver con la gestión y administración de riesgos. ¿Listo? Ahí está. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Aquí está. Perdón. Permítanme un momento. Ahí. Aquí tenemos la norma internacional ISO 31000, que es la norma que pueden tener en cuenta los miembros de la alta dirección precisamente para identificar y analizar las circunstancias tanto de riesgo como de oportunidad, ¿vale? Esta norma internacional aquí sugiere o describe el proceso de identificación, análisis y evaluación y, por supuesto, abordaje de circunstancias de riesgo y oportunidad. Entonces, esta norma internacional nos resume a nosotros su contenido de la siguiente manera. Voy a explicarles primero este esquema. ¿Listo? La gestión y administración de riesgos es integrada, es decir, todo lo que ejecute o todo lo que se lleva a cabo en el marco de la implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión o el pensamiento basado en riesgos tiene que incorporarse o hacer parte de todos los procesos que haya estimado la alta dirección pertinente para la implementación de su sistema de gestión. Es decir, todas las medidas o el accionar de los procesos en el marco de la implementación de un sistema de gestión tiene que realizarse a través de ese pensamiento basado en riesgos. Por lo tanto, todos los mecanismos de identificación, control, análisis y evaluación de riesgos ahora harán parte de todas las actividades, tareas y procesos de la empresa. Bien, es decir, todas las personas que participen en la operación de los procesos ahora tendrán que implementar medidas o estrategias para poder reconocer, para poder identificar esas circunstancias de riesgo y en ese orden de ideas se pueden formular acciones para poder intervenirlos. Pero ese pensamiento basado en riesgos ahora hará parte de todos los procesos, hará parte de todas las tareas y actividades que implemente la organización en el marco del desarrollo o en el marco de la implementación, mantenimiento y mejora continua de sus sistemas de gestión. Luego tenemos que la gestión y administración de riesgos tiene que ser estructurada y exhaustiva. ¿Qué significa que sea estructurada? Que la gestión de riesgos se tiene que ejecutar a través de unas etapas. Se tiene que llevar a cabo teniendo en cuenta unas fases, teniendo en cuenta una serie de circunstancias que le permite a la organización actuar correcta y oportunamente ante las circunstancias de riesgo como las de oportunidad. Ya se las voy a mostrar. Es decir, la gestión de los riesgos y las medidas de implementación o control de riesgos se tiene que hacer a través de unas etapas, se tienen que planificar, se tienen que implementar según lo planificado y en consecuencia, pues la organización tendrá que evaluar la eficacia de esas acciones para que se tomen las medidas pertinentes y se garantice la gestión eficaz de las circunstancias de riesgo y oportunidad. ¿Listo? Y es exhaustiva porque la idea es que la organización revise hasta el más mínimo detalle o lo que hace referencia es que la alta dirección tiene que hacer una exploración, una revisión de todos sus procesos, ya que en todas las tareas y actividades y bajo cualquier circunstancia puede estar presente una circunstancia de riesgo y oportunidad. Entonces, la idea es que periódicamente o permanentemente las circunstancias de riesgo y oportunidad sean objeto de evaluación, sean objeto de seguimiento, ¿sí? Sea objeto de análisis, ¿de acuerdo? Para que la alta dirección pueda formular o pueda implementar o establecer esas medidas de control y asegurarse de que son pertinentes a la naturaleza y características de las circunstancias de riesgo y oportunidad reconocidas. Se dice que la gestión de administración de riesgos es adaptada o ajustada, dado que esas circunstancias de riesgo o la manera en la que se pueden materializar las circunstancias de riesgo puede cambiar. Es decir,
si la organización lleva a cabo un ejercicio inicial de identificación de circunstancias de riesgo, la idea es que esos resultados se monitoreen, la idea es que esos análisis de identificación y evaluación de riesgos estén bajo la lupa, estén bajo frecuente revisión, análisis y evaluación para determinar si en realidad esas acciones aún son consistentes o para determinar si esas acciones aún son eficaces. Y de esa forma, la alta dirección, en caso tal de que determine que no son eficaces, pues se tomen las medidas pertinentes para asegurar el correcto abordaje de las circunstancias de riesgo y oportunidad. Se dice que la gestión de administración de riesgos es inclusiva porque pretende o busca que todos los miembros de la empresa o todos los que hagan parte de la organización se involucren, ya que todas las personas que hacen parte de una organización pueden suministrar información muy valiosa para mejorar el desempeño de la gestión de administración de riesgos. Así que la gestión de administración de riesgos no es exclusiva de la alta dirección. Cualquier persona que haga parte de la operación de los procesos puede perfectamente suministrar información al respecto y con esto se pueda mejorar o se pueda garantizar el mejoramiento en el desempeño de la organización alrededor del abordaje de las circunstancias de riesgo y oportunidad. Lo dicho hasta acá, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ok. La gestión y administración de los riesgos es dinámica. Esta característica o este rasgo de dinamismo en la gestión y administración de riesgos tiene que ver precisamente que es adaptada y ajustada. Los contextos internos y externos cambian, las necesidades y expectativas de las partes interesadas pueden cambiar, las circunstancias internas y externas de una organización pueden cambiar, entre otros factores, haciendo que la formulación y la implementación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, pues tenga que estar en permanente actualización, en permanente revisión, para poderse acoplar precisamente a esas nuevas necesidades y por ende satisfacer las nuevas expectativas pertinentes o alrededor de las circunstancias de riesgo y oportunidad. ¿Listo? Entonces, la organización o la alta dirección tiene que estar en permanente evaluación, revisión y análisis de cualquier información que sea de uso, perdón, que sea de valor para poder hacer mucho más dinámico el ejercicio o mejorar el desempeño de las medidas de control que se establezcan alrededor del abordaje de las circunstancias de riesgo y oportunidad. Entonces, las circunstancias en las que se materializan los riesgos pueden cambiar, las razones o las motivaciones por las que los riesgos se lleven a cabo o tomen forma en la organización pueden cambiar o las propias conductas, comportamientos al respecto pueden cambiar. Esto hace que la gestión y administración de riesgos sea mucho más dinámica, avance a la misma velocidad que todas estas circunstancias o todos estos fenómenos o causas que puedan representar cambios importantes en la implementación de las medidas para el abordaje de riesgos y oportunidades. Se dice que la gestión y administración de riesgos está relacionada con mejor información disponible, es decir, para la formulación e implementación de medidas que vayan en pro de el abordaje de circunstancias de riesgo y oportunidad, la idea es que la alta dirección lo haga a partir de fuentes de información confiable. Es decir, eso significa que todas las decisiones que se tomen alrededor del abordaje de riesgos y oportunidades tiene que ser con información verídica, con información confiable, con información trazable, es decir, que se pueda hacer un seguimiento, que se pueda hacer una evaluación pertinente y constante a esa información para que las decisiones no se implementen de manera improvisada, ¿de acuerdo? Entonces, entre más información confiable se tenga alrededor de la toma de decisiones para el abordaje de riesgos y oportunidades, aumentará la eficacia de las mismas o aumentará la probabilidad de éxito alrededor de las circunstancias relacionadas con los riesgos y oportunidades y, por supuesto, esto garantice de alguna manera la eficacia de las mismas. ¿De acuerdo?
Se dice que alrededor de la gestión de los riesgos y oportunidades hay factores humanos y culturales. Claro que sí. Ustedes bien saben que todas las personas somos un universo totalmente distinto una de la otra. Es decir, cada persona tiene la posibilidad de poder percibir su entorno de distintas maneras, o cada uno de nosotros percibimos o tenemos una cosmovisión de lo que nos rodea distinta al resto de las personas. ¿Eso qué significa? Significa que los comportamientos y conductas alrededor de la gestión de los riesgos y oportunidades también están ligados al hecho de los comportamientos o las conductas que se puedan desencadenar alrededor de estas circunstancias, y esto haga que esos factores, esas conductas y comportamientos que tal vez estén a favor o en contra de la implementación y la eficacia de las medidas para abordar los riesgos puedan tener influencia tanto positiva como negativa. Es decir, las posturas que adopten los colaboradores de la organización alrededor de la gestión y administración de riesgos también pueden jugar un papel positivo o negativo en relación con garantizar o asegurar la eficacia de las acciones para abordar los riesgos. Entonces, en ese orden de ideas, los factores comportamentales, los factores socioculturales o los factores psicológicos de las personas que hacen parte de la operación de los procesos pueden jugar un papel positivo o negativo alrededor de la eficacia al momento de implementar las medidas de control para abordar los riesgos como también las oportunidades. ¿Listo? Y por supuesto, es necesario o es menester de parte de la alta dirección que se tenga un mejoramiento continuo en las medidas de control de riesgos que se hayan formulado al respecto, como todo sistema de gestión. Es decir, la gestión y administración de riesgos y oportunidades tiene que planificarse estratégicamente, implementarse según lo planificado, evaluar el desempeño de las acciones y finalmente tomar cartas en el asunto en relación con la evaluación de la eficacia de las acciones, para que esas medidas o esas estrategias de abordaje de riesgos y oportunidades, su desempeño mejore continuamente. Lo dicho hasta acá, ¿les ha quedado claro? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, excelente. Muy bien. Ahora, permítame un momento, por favor. Y aquí en el siguiente gráfico, permítame un momento, aquí nos explican a nosotros cómo se lleva a cabo la identificación o básicamente cómo se pueden formular las medidas para el abordaje de riesgos y oportunidades o los pasos que tiene que seguir la alta dirección para la formulación de acciones dirigida al abordaje de riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué nos dice la norma ISO 31000 al respecto? Primero, la organización tiene que identificar las fuentes de riesgo y oportunidad. ¿De dónde la organización puede identificar las circunstancias de riesgo y oportunidad? Las puede reconocer de las circunstancias o cuestiones internas y externas y a partir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Es decir, las fuentes de información que puede utilizar la alta dirección para el reconocimiento de las fuentes de riesgo y oportunidad las pueden obtener de lo que encontraron en los estándares 4.1 y 4.2. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que las cuestiones internas y externas negativas, como se los había manifestado a ustedes, se entienden como aquellas fuentes de riesgo, es decir, se entienden como aquellas circunstancias que pueden originar o podrían originar algún fenómeno que tenga la posibilidad de interrumpir o de alguna manera impedir que el sistema de gestión y por ende la actividad económica de la empresa continúe sin ningún problema. Bien. Y también de las cuestiones internas y externas positivas se entienden que o se asumen como las fuentes de oportunidad, ya que son circunstancias o fenómenos internos y externos que estarían a favor de la organización y por ende podrían causar
o podrían desencadenar beneficios tanto para la actividad económica como para el propio sistema de gestión. Por esa razón, las normas internas, bueno, la norma ISO 31000 establece que de lo que se encontró en relación con las cuestiones internas y externas, tanto positivas como negativas, de allí se podrían reconocer o se podrían identificar las fuentes tanto de riesgo como de oportunidad. ¿Por qué de las necesidades y expectativas de las partes interesadas también se pueden identificar circunstancias de riesgo y oportunidad? La respuesta es muy sencilla, mis estimados estudiantes. En la medida en que la organización pueda implementar o ejecutar las expectativas, es decir, la forma de cumplir las necesidades, o en la medida en que la alta dirección reconozca que estaría ejecutando o no las acciones pertinentes, es decir, las expectativas para garantizar el cumplimiento de las necesidades de las partes interesadas, esa situación podría catalogarse como una fuente de riesgo o de oportunidad. Ya les muestro un ejemplo. Esto quiere decir que a partir de los resultados de la comprensión del contexto de la organización en relación con la identificación de las cuestiones internas y externas y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ya allí la empresa puede o la alta dirección puede utilizarlas como fuentes de oportunidad, como también fuentes de riesgo. Lo dicho hasta acá, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Excelente. Muy bien. Ahora, una vez se hayan reconocido, ¿sí? Una vez se hayan reconocido esas fuentes de riesgo y oportunidad, ahora lo que viene a continuación es la evaluación de riesgos. ¿En qué consiste la evaluación de riesgos? Atentos y atentas con lo que les voy a decir a continuación. Una cosa es reconocer las fuentes de riesgo y otra muy distinta, es identificar el riesgo como tal. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer la organización o lo que debe implementar la alta dirección para continuar con este ejercicio de la identificación, análisis y evaluación de riesgos es a partir de las fuentes reconocer cuáles son ahora las circunstancias de riesgo propiamente dichas. Bien. Y lo que viene a continuación es llevar a cabo el análisis y evaluación de riesgos. Y para eso, ustedes pueden contar con la norma ISO 31010. La norma ISO 31010 es la norma internacional que contiene las técnicas para evaluar riesgos y oportunidades. Esa norma internacional contiene alrededor de 45 métodos que puede escoger la organización para el análisis y evaluación de riesgos, ya que esas técnicas o esos métodos le permiten a la organización, ¿sí? Le permiten a la empresa poder delimitar o poder calcular el tamaño de los riesgos y oportunidades. Es decir, podrá calificar cuantitativamente hablando las circunstancias de riesgos para que, según esos resultados, como ustedes lo ven a continuación, se pueda llevar el debido proceso de tratamiento de los riesgos. Es decir, esto que dice aquí, permítanme por favor, se los voy a resaltar acá en amarillo, esto que dice tratamiento de riesgos es lo que busca precisamente el estándar 6.1, es decir, implementar acciones para abordar las circunstancias de riesgo y oportunidad, es decir, implementar las acciones para, según los resultados del análisis y evaluación de riesgos, ahora la empresa formulará las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Por eso, en el gráfico anterior hace referencia a que la gestión y administración de riesgos y oportunidades es exhaustiva, es minuciosa y es exhaustiva por el hecho o por el simple hecho, por la razón de que cualquier decisión que se tome alrededor de las circunstancias de riesgo y oportunidad para darle su respectivo tratamiento, tiene que generarse con base a los resultados de ese análisis y evaluación. ¿De acuerdo? Y esos métodos que van a encontrar ustedes en la norma ISO 31010, pues son métodos de análisis cuantitativo
para la evaluación y análisis de riesgos y oportunidades. Y según esa información, pues la empresa va a poder formular las acciones para llevar a cabo su respectivo tratamiento. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Ahora, por supuesto, resultado del tratamiento de los riesgos, como ustedes ven aquí en la parte de abajo, vienen los registros e informes. Es decir, hay que dejar documentadas las acciones para el abordaje de riesgos y oportunidades. Recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, que para dar fe de que los sistemas de gestión se implementan, es necesario generar las evidencias pertinentes. Puede ser a través de informes, formatos, matrices, planes de acción, evaluación de la eficacia de las acciones, es decir, cualquier mecanismo o instrumento documental que dé fe y constancia de que la organización está implementando acciones para darle el tratamiento pertinente a esas circunstancias de riesgo. ¿Listo? ¿Qué características tiene la matriz de riesgo y cómo es su uso? Hernán, hay 45 tipos distintos de matrices o de técnicas de evaluación de riesgo y oportunidad. Aquí les voy a presentar uno que es el de los más sencillos. Ya se los voy a mostrar, no se preocupen. ¿Listo? Ya se los voy a mostrar para explicárselo y ustedes entiendan cómo se hace en la realidad ese análisis y esa evaluación de riesgos según los métodos establecidos en la norma ISO 31010, ¿vale? Bueno, por supuesto, alrededor de las circunstancias de riesgo y oportunidad deben garantizarse la comunicación y consulta, es decir, por eso se dice que la gestión y administración de los riesgos es inclusiva, pretende o busca integrar a todos los miembros de la organización en el marco de la implementación y la evaluación de la eficacia de las medidas que se hayan establecido para la administración y gestión de riesgos y oportunidades. ¿Listo? Nos puede compartir algunos modelos de matriz, Claudia Liliana. Se los he repetido infinitas veces, pero con todo cariño lo vuelvo a hacer. Todos los modelos y ejemplos y documentos que les comparto a ustedes en las clases está compartida en la carpeta del material de trabajo. Allí van a encontrar modelos o ejemplos de matrices para evaluación de riesgos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Ya mi compañero Edgar Castillo les ha dicho a ustedes cómo pueden tener acceso a esa carpeta o a ese material, ¿vale? Bueno, y por supuesto, las acciones para abordar o darle tratamiento a las circunstancias de riesgo y oportunidad, pues tienen que ser objeto y sujeto de seguimiento y revisión, con el ánimo de establecer si en realidad esas acciones son eficaces o esas acciones en realidad estarían surtiendo efecto alrededor de la administración y gestión de riesgos y oportunidades. Por lo tanto, mis estimados estudiantes, una vez dicho todo esto, les voy a mostrar un ejemplo de una herramienta que pueden utilizar las empresas en relación con la identificación, análisis y evaluación de los riesgos y oportunidades. Permítanme un segundo, por favor, y ya se las voy a mostrar. Aquí está. Ya se las voy a mostrar, muchachos. Excelente. Muy bien. Sean todos tan amables de confirmarme, por favor, si están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bien, perfecto. Lo que ustedes están observando en pantalla es lo que se conoce como la matriz causa y efecto, que es una de las técnicas de evaluación y análisis de riesgo que están contenidas en la norma ISO 31000. ¿De acuerdo? Esta matriz o este ejemplo de matriz está contenido en esa norma ISO 31010. Repito, no quiere decir que sea el único método
o el único instrumento que puede utilizar la organización. No. Repito, hay más de 40 métodos, alrededor de 45 métodos o tipos de herramientas que puede utilizar la organización para abordar riesgos y oportunidades. Yo les recomiendo que tengan en cuenta aquellos que hablan acerca de riesgos y oportunidades, porque hay matrices y herramientas que solo se enfocan en los riesgos. ¿Listo? Nosotros como auditores tenemos que velar que la organización haya implementado mecanismos de evaluación y análisis tanto de riesgos como de oportunidades. Y una de las herramientas que comúnmente se utiliza para esto es la matriz causa y efecto. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Hay unas matrices de causa y efecto que tienen un despliegue bastante sencillo, bastante fácil de adoptar, de aplicar, como hay otras matrices causa y efecto que son un poco más elaboradas. Les voy a mostrar rápidamente el ejemplo de esta misma matriz causa y efecto, pero más elaborada, es un poco más extensa. ¿Listo? Permítame en un momento y ya se las muestro. Permítame un segundo. Bueno, ahorita que termine de explicarles esta matriz, les muestro la que es un poco más extensa. Permítame un segundo y les explico esta y luego les comparto la otra, ¿vale? Bueno, pero en esencia, el ejercicio es el mismo. En esencia, el ejercicio es exactamente igual. ¿Listo? Podría utilizarse una matriz de causa, suceso y efecto Marcia. Pueden utilizar cualquiera de las herramientas que pueden contemplarse para el abordaje de riesgos y oportunidades. ¿Listo? Las que quiera. Lo importante es que a nosotros como auditores nos quede claro o podamos identificar en esa herramienta lo siguiente. Aquí les voy a explicar a continuación qué es lo que debe tener en cuenta el auditor o nosotros los auditores para evaluar la conformidad de esas acciones para abordar riesgos y oportunidades o evaluar la conformidad de ese estándar 6.1 para que todo les quede supremamente claro. ¿Listo? Bueno, en primer lugar, en la herramienta que se haya utilizado para la identificación, evaluación y análisis de riesgos y oportunidades, nosotros como auditores tenemos que saber cuáles son las fuentes de riesgo y oportunidad. Las fuentes de riesgo y oportunidad provienen de las cuestiones internas y externas, tanto positivas como negativas, y también de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. De allí provienen las fuentes de riesgo y oportunidad, incluyendo las fuentes de riesgo y oportunidad relacionadas con el cambio climático. Recuerden ustedes, como se los expliqué a ustedes en el capítulo 4, para poder incorporar al cambio climático como un tema de interés dentro de los sistemas de gestión, las empresas tendrán que identificar las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, que puedan generar o que se puedan desencadenar producto del cambio climático. ¿De acuerdo? Eso significa que las cuestiones internas y externas positivas alrededor del cambio climático se podrían interpretar como fuentes de oportunidades con respecto a la acción climática y las cuestiones internas y externas negativas alrededor del cambio climático se podrían considerar ahora como fuentes de riesgo alrededor o en relación con la acción climática. ¿Me hice entender? Sean todos tan amables de confirmarme, por favor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar, independiente del método o la herramienta que se haya utilizado,
nosotros tenemos que reconocer cuáles son las fuentes de riesgo u oportunidad. ¿Listo? Quiere decir que si, por ejemplo, la organización o la alta dirección utilizó esa matriz DOFA y se generaron 10 oportunidades, 10 fortalezas, 10 amenazas y 10 debilidades, cada una de ellas tienen que aparecer en ese instrumento como fuente de riesgo u oportunidad porque cada una merece su análisis. Es decir, las debilidades, entendiéndose como las cuestiones internas negativas, ahora se incluyen en la primera columna de la herramienta que estén utilizando para hacer entender a nosotros los auditores que esas serían las fuentes de riesgo. ¿Y por qué se incluyen todas? Porque cada una de ellas puede ser considerada como una fuente de riesgo. Por lo tanto, al ser reconocidas por la alta dirección como cuestiones internas negativas, por ejemplo, cada una merece su respectivo análisis para saber cuáles son los riesgos asociadas a esas fuentes de riesgo. Lo mismo sucede con las debilidades, con las oportunidades, con las fortalezas. Es exactamente el mismo ejercicio. Ahora, en relación con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿qué sucede? Recuerden ustedes que la organización tiene que identificar las partes interesadas pertinentes y sus necesidades y expectativas. Es decir, los requisitos que le transmiten permanentemente las partes interesadas a las organizaciones buscando precisamente que se puedan cumplir o se pueda garantizar su conformidad y satisfacción. Eso significa lo siguiente. Permítanme, por favor, y nos devolvemos aquí al ejemplo de las cuestiones, perdón, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Permítanme un momento, por favor, y ya se los muestro. Vamos a aumentar un poco el zoom. Ahí está. Bien. Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla, ¿todos lo ven? Ok, perfecto. Miren, aquí tengamos en cuenta, por ejemplo, las partes interesadas, los clientes o los usuarios. La organización en este caso, en relación con los clientes, identificó tres necesidades que a su criterio considera pertinentes y que a su criterio considera prioritarias. ¿Listo? Enfoquémonos en esta. Dice, gestión eficaz de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Alrededor de esa necesidad, la alta dirección estableció la siguiente expectativa, es decir, cómo deberían o cuál sería la estrategia que debería estar implementando la institución o la organización para abordar y poder satisfacer o cumplir con esa necesidad. Dice así, asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los canales de comunicación e interacción requeridos para la recepción, atención y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y a cualquier actuación administrativa. Alrededor de esa expectativa, por ejemplo, la organización determinó tres acciones. Adquirir un software tipo CRM, Customer Relationship Management, asignar una línea telefónica institucional gratuita para la atención y soporte al cliente y constituir el Departamento de Atención y Servicio al Cliente con el despliegue de recursos pertinentes. Aquí lo que tiene que hacer la organización es hacerse la siguiente pregunta. ¿Estamos ejecutando esas acciones? Es decir, alrededor de la expectativa, ¿estamos ejecutando estas acciones? Si la respuesta es no, la necesidad se convierte en una fuente de riesgo. Es decir, ante ante la no ejecución de las acciones que deberían estarse ejecutando, alrededor de la materialización de las expectativas para cumplir con las necesidades reconocidas, la necesidad en sí misma ahora se convierte en una fuente de riesgo, dado que si no se ejecutan las acciones para garantizar la satisfacción de esas necesidades, el hecho de que exista o se reconozca esta necesidad
de las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión al no ejecutarse esas estrategias para garantizar el cumplimiento de esas necesidades, se corre el riesgo de que las partes interesadas, en este caso los clientes, se puedan declarar inconformes e insatisfechos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables, con lo que les acabo de decir? Aquí la alta dirección tiene que devolverse a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y hacerse esa pregunta. Alrededor de las expectativas se han formulado unas acciones que deberían estarse ejecutando. Ahora la pregunta es, la alta dirección tiene que decir, ¿estamos ejecutando esas acciones? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, esta necesidad ahora se convierte en una fuente de riesgo. Pero si la respuesta es positiva, es decir, la organización dice, sí, efectivamente, hemos adquirido un software, tenemos una línea de atención institucional gratuita, tenemos un departamento denominado atención y servicio al cliente, dotado con el talento humano, es decir, dotado con las personas con las competencias para ello, contamos con los recursos tecnológicos pertinentes, etcétera, etcétera. Quiere decir que cabe la posibilidad, ¿cierto? Que cabe la posibilidad de que las partes interesadas relativas a los clientes o relativas o pertinentes a esa necesidad se puedan declarar conformes y satisfechas. Por esa razón, se puede determinar que esa decisión sea, perdón, que esa necesidad sea una fuente de riesgo. Jorge, si no se están ejecutando las acciones, sencillo, es una fuente de riesgo. Todo lo que diga aquí la alta dirección alrededor del abordaje de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, si de verdad está interesada en lograr la conformidad y satisfacción de sus partes interesadas, deberían estarse ejecutando todas las acciones o todo lo que ponga aquí la alta dirección en ese análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas se deberían estar ejecutando. Si no se ejecutan una de ellas, es probable, cabe la posibilidad de que al no contar con ese instrumento o mecanismo, las partes interesadas pertinentes a esa necesidad se puedan declarar inconformes e insatisfechas. En consecuencia, esta necesidad se podría estar identificando o reconociendo como una fuente de riesgo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Por eso yo les decía a ustedes en el capítulo 4 en relación con la identificación de las partes interesadas y sus necesidades y expectativas, es un ejercicio con absoluta responsabilidad. Es un ejercicio que tiene que hacerse con absoluta honestidad, con absoluta sensatez por parte de la alta dirección. No basta con colocar acciones por colocar y, como se dice desafortunadamente, de una manera muy coloquial, rellenar un formato para cumplir una certificación. La alta dirección tiene que demostrar que esas acciones se están ejecutando. Si en realidad quiere, a través de su sistema de gestión, mejorar el desempeño de su organización en todos los ámbitos, en el ámbito de la calidad, en el ámbito ambiental, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hernán, ¿se puede anexar al final una columna de seguimiento para un mejor control? Hernán, lo que pasa es que, ¿qué sucede? Cuando se identifican las necesidades y expectativas de las partes interesadas, como lo exige el estándar 4.2 de las normas internacionales, ese seguimiento y esa evaluación se hace o se puede hacer a partir de otro instrumento, no aquí. Aquí lo que busca la alta dirección es identificar las partes interesadas pertinentes a su actividad económica y a su sistema de gestión y cuáles son las necesidades y expectativas alrededor de dichas partes interesadas. Porque la evaluación del cumplimiento en relación con la conformidad y satisfacción de esas necesidades y expectativas se llevará a cabo a través de las acciones relacionadas con el control operacional o control interno que vamos a ver en el capítulo 8. ¿Me hice entender, mi estimado Hernán? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Aquí el seguimiento no se hace aquí, se hace mediante las exigencias de las normas internacionales alrededor de la implementación de los controles operacionales o medidas de control interno, como también se le conoce. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 8.
para que a ustedes les quede completamente claro, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer ahora la alta dirección es tomar todas las necesidades y expectativas, incluyendo las necesidades y expectativas de cada parte interesada alrededor del cambio climático y hacerse esa pregunta. ¿Estamos ejecutando las acciones que hemos estimado pertinentes para garantizar el cumplimiento de las necesidades en relación con las expectativas o la estrategia o el mecanismo para lograr la conformidad y satisfacción de esas necesidades? Entonces, repito, todas las necesidades tienen que aparecer relacionadas en esa matriz causa y efecto, y la alta dirección hacer esa autoevaluación, hacer ese reconocimiento para saber si en realidad la necesidad ahora se puede asumir como una fuente de riesgo o se asumirá como una fuente de oportunidad. Nosotros como auditores no podemos juzgar el hecho de que X o Y necesidad se considere fuente de riesgo y oportunidad. No. Lo que nosotros como auditores debemos garantizar es que la alta dirección ha identificado las fuentes de riesgo y oportunidad y que serán objeto de evaluación, análisis y valoración para la formulación de las acciones y de esta forma establecer su respectivo tratamiento. Ese es el interés de nosotros los auditores de sistemas de gestión. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, esas necesidades o cada una de las necesidades ahora tendrán que relacionarse en esta primera columna, bien sea como fuente de riesgo o bien sea como fuente de oportunidad, según lo considere la alta dirección, sobre todo alrededor de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión, ¿vale? Ya lo que tiene que ver con las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, se tiene una gran ventaja, y es que de por sí esas cuestiones internas y externas, tanto positivas como negativas, ya en sí mismas se pueden reconocer como fuentes de riesgo, como de oportunidad. En cambio, con las necesidades y expectativas, sí es menester hacer una autoevaluación mucho más exhaustiva, mucho más consciente, mucho más sensata, responsable y honesta por parte de la alta dirección para completar las fuentes de riesgo y oportunidad de acuerdo con el contexto de la organización. ¿Listo? Ahora, lo que viene a continuación es reconocer precisamente cuál es la circunstancia de riesgo que se puede derivar de esa fuente de riesgo. Repito, una cosa es identificar la fuente de riesgo y otra muy distinta, el riesgo que generaría esa fuente de riesgo o la oportunidad que podría generar esa fuente de oportunidad. Son dos cosas totalmente diferentes y para esto les voy a mostrar este ejemplo. Dice, producto del análisis del contexto, ¿sí? La alta dirección o producto de la matriz DOFA o DAFO o FODA que implementó la institución en este caso, reconoce como cuestión interna negativa la siguiente y por ende la califica como una fuente de riesgo. Dice, no se cuenta con una distribución clara de las funciones, responsabilidades, niveles de autoridad y rendición de cuentas para todos los miembros de la corporación. Eso es una cuestión interna negativa que reconoce la alta dirección dentro del ejercicio de la comprensión del contexto de la organización, ¿vale? En consecuencia, ¿cuál es el riesgo que se podría materializar o la circunstancia que pueda desencadenar consecuencias negativas para la organización y su sistema de gestión? Que pueden haber desviaciones entre el direccionamiento estratégico de la corporación o de la organización y la gestión integral de los recursos humanos. ¿Eso qué significa? Significa que las aspiraciones de la alta dirección con respecto al desempeño de su actividad económica y su sistema de gestión apuntan hacia una dirección y los colaboradores de la organización apuntan a otra. Eso es lo que hace referencia a esa desviación. No va a haber una sincronización
no va a haber una correspondencia entre los resultados que espera lograr la organización. Es decir, no va a haber una correspondencia entre los objetivos y metas del sistema de gestión y los objetivos y metas de cada colaborador alrededor de su participación en las etapas y elementos constitutivos del sistema de gestión. O dicho de otra manera, la alta dirección apunta hacia una dirección y los colaboradores de la empresa apuntan hacia otro lado. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, ese sería el posible fenómeno que se pueda desencadenar producto de esa fuente de riesgo. Ahora, quiero hacerles a todos ustedes la siguiente pregunta. ¿Una sola fuente de riesgo podría desencadenar varios riesgos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una fuente de riesgo podría desencadenar varios riesgos, como también una fuente de oportunidades podría desencadenar varias oportunidades? Exactamente. Aquí lo que tiene que hacer la alta dirección es determinar de todos los riesgos que se puedan o tengan la posibilidad de desencadenarse de esas fuentes de riesgo, cuáles son los que considera prioritarios o cuáles son los que considera que deberían abordarse a la menor brevedad. ¿De acuerdo? Es muy probable que de una sola fuente de riesgo ustedes observen dos y hasta tres riesgos. Como es probable que de una sola fuente de riesgo la alta dirección haya reconocido una sola circunstancia de riesgo. Eso es porque la organización o la alta dirección de la organización determinó que esos dos o tres riesgos son los que considera prioritarios. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Recuerdan ustedes que pretender abordar absolutamente todo desde el inicio es complejo. Hay que hacerse poco a poco, progresivamente, pausadamente, para que el sistema de gestión pueda avanzar adecuadamente. ¿Listo? Bien. Bueno, lo mismo sucede con las oportunidades. Miren, aquí tenemos, por acá tengo unas oportunidades. Aquí, por ejemplo, miren. Como yo les decía a ustedes, es muy probable que de una sola fuente de oportunidad se reconozcan una o varias oportunidades, o es muy probable que de dos fuentes de oportunidades se puedan derivar uno o puedan compartir la misma oportunidad o inclusive o puedan compartir la misma circunstancia de riesgo. Es decir, aquí tenemos dos fuentes de oportunidades según o a criterio de la alta dirección, en donde considera que estas dos fuentes de oportunidades podrían desencadenar o materializar la misma oportunidad. ¿Cuáles son? Dice, celebración de contratos, del análisis del contexto, dice, celebración de contratos tanto en el sector público como privado, relacionados con la prestación del servicio de educación informal a través de diplomados y cursos complementarios. Por ejemplo, y de las necesidades de la alta dirección, dice lo siguiente, que se asegure el diseño e implementación de nuevas estrategias de negocio que garanticen o aseguren la constante contratación de la organización en materia de suministro de servicios relacionados con la ejecución de programas de capacitación, formación y entrenamiento bajo la modalidad de educación informal. Es decir, la alta dirección de esta institución determina que estas dos fuentes de oportunidad podrían apuntar o podrían generar la misma oportunidad. Es decir, podrían ir dirigidas a la misma situación que podría generar efectos positivos dentro del sistema de gestión.
¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la relación de las fuentes de riesgo y los riesgos, o las fuentes de riesgo y oportunidad con los riesgos y oportunidades propiamente dichos. Bien. Una vez se haya reconocido la circunstancia de riesgo u oportunidad, ahora lo que viene a continuación es la descripción de las consecuencias que puedan desencadenar las circunstancias de riesgo y cuáles serían los beneficios que puedan generar esas oportunidades propiamente dichas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en esta circunstancia de riesgo dice, no se podrán tomar decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos. Es decir, ante la no existencia de una estructura organizacional consistente, en donde todos tengan claro cuáles son sus funciones y responsabilidades, y al no existir una sincronización entre los objetivos y metas de la organización con los de los trabajadores, básicamente, y me perdonarán la expresión, se les permitirá a los colaboradores hacer lo que se les dé la gana. Es decir, no hay criterios establecidos uniformemente, no hay responsabilidades asignadas, no hay un nivel de jerarquía que sea evidente cuál es el lugar que ocupa cada persona dentro de la organización y por ende esto pueda prácticamente delimitar las decisiones y autoridades que tenga una persona al hacer parte de una organización. Prácticamente todas las acciones y decisiones que ejecuten quedarán a la deriva. Es decir, repito, prácticamente los colaboradores podrán hacer lo que se les antoje. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la consecuencia que pueda generar esa circunstancia de riesgo. Y con las oportunidades también es necesario identificar los beneficios. Por ejemplo, revisemos el que estábamos mirando hace unos instantes. Permítanme. Aquí, por ejemplo, ante las dos fuentes de oportunidad vemos que comparten la misma situación de oportunidad y es la diversificación de productos y servicios. ¿Cuáles serían los beneficios que pueda generar esa diversificación de productos y servicios? Pues que consolidaría y fortalecería la imagen corporativa de la institución. Esa diversificación de productos ante la posibilidad de poder presentar o u ofrecerles a la comunidad varios productos o servicios, esto de alguna manera podría ser mucho más consistente la imagen de la organización en el mercado, esto podría ser mucho más consistente la imagen y sensaciones que pueda proyectar la organización en el mercado o en el sector donde se encuentre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que establece esta herramienta denominada causa y efecto. Es decir, las circunstancias de riesgo plenamente identificadas pueden desencadenar consecuencias, causa y efecto, y las circunstancias de oportunidad propia y adecuadamente identificadas pueden desencadenar beneficios para la organización. Por eso se llama matriz de causa y efecto. Hasta ahí. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien, ok. Ahora, lo que viene a continuación es la evaluación cuantitativa de las circunstancias de riesgo y oportunidad y sus consecuencias y beneficios. Bien, entonces, ¿qué pasa? A mí, más allá de los puntajes o explicarles a ustedes los puntajes que pueden colocarse, porque de todas maneras en el material de este proceso de formación
Cada matriz, cada herramienta, cada instrumento que hemos revisado hasta ahora, cuenta con su respectivo procedimiento. Es decir, esta matriz tiene su procedimiento o cuenta con su respectivo procedimiento para la identificación y análisis y evaluación de las circunstancias tanto de riesgo como de oportunidad. A mí me interesa es que a ustedes les quede claro qué pretende medir cada criterio de evaluación cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, con respecto a las circunstancias de riesgo, este método pretende definir qué tan probable es su ocurrencia o qué tan factible sería la ocurrencia de la circunstancia de riesgo y sus consecuencias. Y para las circunstancias de oportunidad se determinaría la viabilidad, es decir, qué tan preparada estaría la organización para maximizar los beneficios que puedan generar plenamente identificados a partir de las circunstancias de oportunidad. Con respecto a la probabilidad de la materialización de las circunstancias de riesgo, el análisis simple y sencillamente consiste en determinar la ausencia o existencia y la eficacia de las medidas de control según los tipos de riesgo identificados a través de esta herramienta. O dicho de otra manera, para poder determinar la probabilidad de la materialización del riesgo, la alta dirección tiene que determinar la existencia y eficacia de las medidas de control que se hayan establecido o se hayan implementado alrededor de las circunstancias de riesgo plenamente identificadas. Por lo tanto, si la organización reconoce que no se cuentan con medidas de control para prevenir la materialización de los riesgos o en el peor de los casos poder reaccionar cuando los riesgos se materialicen, esto aumentaría la probabilidad de que el riesgo y sus consecuencias sucedan. En cambio, si la alta dirección reconoce que se cuentan con controles o alguna medida de prevención y mitigación de esas circunstancias de riesgo, eso significaría que se reduciría la probabilidad de que los riesgos y sus consecuencias sucedan, ya que hay medidas de control, hay medidas de prevención y habría medidas de mitigación al respecto. Esto haría que se reduzca la probabilidad de que los riesgos se puedan materializar con sus respectivas consecuencias. Y en cuanto a la viabilidad o en cuanto a las oportunidades, ¿qué es lo que pretende la viabilidad? Determinar qué tan preparada está la organización para maximizar los beneficios que puedan generar las oportunidades plenamente identificadas o qué tan preparado, cuáles son los recursos que tiene la organización en este caso para maximizar el aprovechamiento de los beneficios, ¿sí? Para maximizar el aprovechamiento de los beneficios de las oportunidades plenamente identificadas. Eso significa que en la medida en que la organización demuestre que cuenta con todos los recursos necesarios para hacerse de los beneficios que representarían las oportunidades, quiere decir que la viabilidad en el aprovechamiento de esas oportunidades aumentaría y en caso contrario disminuiría la viabilidad del aprovechamiento de dichos beneficios. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Por esa razón, aquí aparece esta escala. La escala 1, si es baja, la probabilidad de la viabilidad; 2, si es media; 3, si es alta. Finalmente, el criterio de evaluación que comparten tanto riesgos como oportunidades es el impacto. Es decir, para las circunstancias de riesgo, ¿qué tan severas serían las consecuencias que puedan desencadenar, ¿sí? Que pueda desencadenar las circunstancias de riesgo y qué tan beneficiosas o qué tan positivas o importantes serían los beneficios
que puedan generar las circunstancias de oportunidad propiamente dichas. ¿Esta matriz es para uso interno o también pueda pedir el auditor? Billy, a ver, les estoy diciendo que este es un instrumento que pueden utilizar las empresas para demostrar o garantizar la conformidad del requisito 6.1 de la formulación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eso significa que esta herramienta nos la puede presentar una organización al momento de realizar una auditoría. Me hice entender, Billy, y para todos me confirma, por favor, todos los instrumentos que yo les estoy mostrando a ustedes son aquellos instrumentos que pueden demostrar o presentar una organización en una auditoría. No es que sea de uso interno, no, es que este método o esta técnica o esta herramienta puede perfectamente presentarle a una organización en una auditoría. ¿De acuerdo? Y de esta forma dar fe y constancia de que se estarían formulando las acciones para darle tratamiento a los riesgos y oportunidades a partir de una evaluación objetiva según estos criterios de evaluación que les he estado explicando a ustedes. ¿De acuerdo? Vale, vale, perfecto, Billy. No hay ningún problema, no te preocupes, tranquilo. Bien, y una vez consolidados esos puntajes, se calcula simplemente a través de una multiplicación la calificación de estos criterios, ¿de acuerdo? Y finalmente, aquí, se los voy a resaltar en este color verde, aquí es en donde nosotros fijamos nuestra atención como auditores, en las acciones que ha estimado pertinente la organización ejecutar para darle tratamiento a las circunstancias de riesgo y oportunidad. Tengan en cuenta que con respecto a estas acciones pueden suceder dos cosas. La primera, que la organización haya estimado pertinente formular las acciones dentro de la misma matriz, como ustedes lo ven en pantalla. O es posible que los miembros de la alta dirección hayan estimado pertinente formular las acciones para darle tratamiento a los riesgos y oportunidades a través de planes de acción, planes de trabajo o como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué es lo importante, mis estimados auditores y estimadas auditoras? Que nosotros los auditores debemos constatar lo siguiente. Primero, que a partir de los resultados de la evaluación cuantitativa de las circunstancias de riesgo, la organización haya formulado las acciones al respecto. Y segundo, que para la ejecución de las acciones, los miembros de la alta dirección haya establecido lo siguiente. Primero, ¿cuáles serían las actividades que se van a ejecutar? ¿O cuáles son las acciones que se van a implementar? Segundo, ¿quiénes son los responsables de ejecutar esas acciones? Tercero, ¿cuáles serían los recursos que pondría a disposición la alta dirección para la ejecución de esas acciones? Cuarto, los plazos de ejecución de esas acciones. Y quinto, ¿cuáles serían los mecanismos de evaluación objetiva o de medición de la eficacia de esas acciones? Que normalmente se asignan o se implementan esas acciones o evaluaciones de la eficacia a través de índices o indicadores de gestión. No quiere decir que sea el único método, lo pueden hacer a través de auditorías internas, lo pueden hacer a través de evaluaciones, a través de inspecciones y cualquier otro mecanismo que considere pertinente la alta dirección realizar para evaluar la eficacia de las acciones formuladas para abordar los riesgos y oportunidades. Aquí, los riesgos y oportunidades son los que están relacionados con los sistemas de gestión en general, a partir de las cuestiones internas y externas, tanto positivas como negativas, y a partir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en relación con la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y también incluyéndose las circunstancias relacionadas con el cambio climático. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Esto? Bien. Eso es lo que nosotros debemos evaluar para garantizar que la organización ha formulado las acciones para el abordaje o el tratamiento de riesgos y oportunidades. Y sobre todo, mis estimados estudiantes,
también asegurarnos como auditores que esas medidas son pertinentes a las características de los riesgos y oportunidades. ¿De acuerdo? Les quiero preguntar lo siguiente. ¿Ustedes creen que ante la posibilidad de generar derrames de sustancias químicas como un efecto que pueda contribuir al cambio climático, una acción para darle el tratamiento a esa circunstancia de riesgo pertinente sería la capacitación y formación de los colaboradores o se necesitarían de medidas mucho más contundentes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Bastaría con que la organización diga que va a llevar a cabo las actividades de capacitación y formación ante la posibilidad de que pueda desencadenarse un derrame de sustancias químicas? ¿Ustedes considerarían que esa acción sería suficiente o se necesitarían acciones? Exactamente, exactamente, correcto. Es necesario, es importante implementar medidas mucho más contundentes, mucho más exhaustivas debido a la naturaleza de los riesgos en relación con la acción climática que se puedan desencadenar producto de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos y oportunidades. Entonces nosotros los auditores también debemos asegurarnos de que esas acciones alrededor de el abordaje de riesgos y oportunidades o las acciones para darle tratamiento a los riesgos y oportunidades sean pertinentes a las características de los riesgos y oportunidades. ¿Esto les quedó claro, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Entonces, esa sería la forma apropiada de darle cumplimiento a ese estándar 6.1 denominado acciones para abordar riesgos y oportunidades. Bien, ok. Ahora, vamos a continuar acá con dos requisitos que son específicos a las normas ISO 45001 y a la norma ISO 14001. Dado que alrededor de la gestión ambiental propiamente dicha, ¿sí?, habrían circunstancias de riesgo y oportunidad y en relación con la seguridad y salud en el trabajo, habrían circunstancias de riesgo específicas en relación con las circunstancias de peligro y riesgo laboral para la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores. Es decir, aquí no se trata del sistema de gestión en general, como lo vimos o lo explicamos en el stand o a través del estándar 6.1. No, aquí se trata de las circunstancias de riesgo y oportunidad directamente relacionadas con los aspectos e impactos ambientales, como también los factores de peligro y riesgo laboral a los que se podría exponer la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores de una organización. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Perfecto. Permítanme un minuto, por favor, y ya estoy de vuelta con ustedes, ¿vale? Permítanme un minuto, por favor.
Excelente, muchachos. Bien. Entonces, como les decía, aquí hay unas circunstancias relacionadas con riesgos y oportunidades, tanto para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo como para la gestión ambiental. Entonces, en materia ambiental estarían directamente relacionadas con los aspectos ambientales y en materia de seguridad y salud en el trabajo estarían relacionados con los factores de peligro y riesgo laboral. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar entonces primero de los aspectos impactos ambientales y luego vamos a hablar de los factores de peligro y riesgo laboral. Para los aspectos impactos ambientales hay un método que se llama método de Leopold o matriz de Leopold. Aquí se los voy a colocar para aquí en el chat de la sala. El método de Leopold o matriz de Leopold es el instrumento que pueden utilizar las organizaciones para la identificación de los aspectos y la evaluación y valoración de los impactos ambientales. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme, por favor, y ya se los voy a mostrar. Permítanme un segundo, por favor. Aquí está. Ya se los voy a mostrar. Bien. ¿Están observando todos? ¿Me confirman, por favor, lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? ¿Todo lo ven? Listo. Perfecto. Miren, esto es lo que se conoce como el método de Leopold o matriz de Leopold, ¿sí? O también conocida como matriz de aspectos e impactos ambientales, como ustedes la quieran llamar. Esta matriz o esta herramienta le permite a la organización identificar las circunstancias de riesgo en materia ambiental, como también las circunstancias de oportunidad en materia ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿cómo actúa o cómo funciona este método? Este método funciona de la siguiente manera. Este es un método, una herramienta un poco extensa, así que la he dividido en tres partes. Les voy a explicar a ustedes cada una de las partes. La primera parte corresponde al reconocimiento y ubicación de los aspectos e impactos ambientales. ¿Qué significa reconocimiento? Saber cuáles son los aspectos e impactos ambientales que se estarían materializando y en dónde se estarían materializando. Dado que la organización debe tener en cuenta los lugares de trabajo o sitios de trabajo donde se operan los procesos para poder reconocer cada uno de los aspectos ambientales. Es decir, de qué manera se interactúan al momento de, se interactúa con el medio ambiente al momento de llevar a cabo la operación de los procesos. Eso significa que en cada puesto de trabajo la organización interactúa con el medio ambiente, es decir, en cada puesto de trabajo se materializan aspectos ambientales. Lo que tiene que hacer ahora la organización es tomar todos los procesos declarados en el mapa de procesos y hacer un recorrido por todos los sitios de trabajo en donde se operan o funcionan los procesos declarados en ese mapa de procesos. Y empezar a identificar en cada puesto de trabajo o en cada lugar donde se operan los procesos cuáles son los aspectos ambientales. Es decir, en qué áreas de trabajo o en qué lugares de trabajo se estaría materializando un consumo de recursos naturales, en qué áreas de ese proceso o en qué lugares de ese proceso se estarían generando residuos al medio ambiente, en qué áreas en donde se ejecutan esos procesos se estarían implementando buenas prácticas ambientales y en qué áreas o lugares de la organización o cuáles de todos los procesos, según la complejidad de sus tareas y actividades, puedan desencadenar circunstancias de emergencia ambiental. Por eso bien, ustedes observen aquí, dice proceso y aspecto ambiental, porque la organización tiene que tomarse la molestia o la alta dirección
tiene que tomarse la molestia de recorrer todos los sitios o lugares donde se ejecutan los procesos y reconocer en dónde, perdón, cuáles serían los aspectos ambientales que se materializan en cada lugar y cuáles serían esos aspectos ambientales, como los que ustedes ven en pantalla. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Ok, perfecto. Listo. Ahora, lo que viene a continuación es determinar la regularidad con la que se manifiesta el aspecto ambiental, es decir, con qué frecuencia se materializan o suceden esos aspectos ambientales. Y para eso, básicamente, hay tres escalas. Una escala normal, una escala anormal y una escala de emergencia. Cuando hablan de una escala normal, significa que el aspecto ambiental se materializa desde que se inician las labores hasta que se terminan. Es decir, durante todo el día, desde que se inician labores hasta que se finaliza o termina la jornada de trabajo, ¿de acuerdo? El aspecto ambiental se materializa. Por ejemplo, en este caso, en las áreas o lugares de este proceso denominado gestión académica y curricular, hay un consumo de energía eléctrica con una regularidad normal, es porque en los lugares donde se opera este proceso o se lleva a cabo este proceso, desde que se inician las labores hasta que se terminan, hay un consumo de energía eléctrica debido a que todas las operaciones se llevan a cabo con instrumentos, con dispositivos o aparatos que consumen energía eléctrica para poder funcionar. Por lo tanto, ese consumo de energía eléctrica se da desde que se inician operaciones hasta que finalizan y eso significa que tiene una regularidad normal. Cuando hablamos de una regularidad anormal, hacemos referencia a que el aspecto ambiental se da por varias ocasiones durante el día con espacios o lapsos menos frecuentes que la regularidad normal. Ejemplo, que el aspecto ambiental se materializa cada 2 horas en el lugar de trabajo, que el aspecto ambiental se materializa cada 3 horas en el lugar de trabajo y todos los días, o que el aspecto ambiental se materializa, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana, o se materializa cada día de por medio, o se materializa 2 o 3 veces al mes. ¿De acuerdo? A eso hace referencia a la regularidad anormal, que la materialización del aspecto ambiental tiene una menor frecuencia que la normal. Y cuando hacemos referencia a la regularidad de en estado de emergencia, corresponde a la posibilidad de que los aspectos o la forma de interactuar con el medio ambiente, como es el caso de los derrames de sustancias, puedan suceder, eso se catalogan como aspectos con una regularidad en estado de emergencia, dado que una emergencia es un hecho esporádico, es un hecho súbito que se materializa, cuyo alcance, impacto y severidad de las consecuencias es bastante importante, en donde exige una respuesta mancomunada, oportuna y coordinada por parte de la organización. Por lo tanto, ante un incendio forestal, que es un aspecto ambiental, ante un derrame de sustancias químicas, que es un aspecto ambiental, ante la materialización de emisiones, fugas y demás, que son consideradas como circunstancias que merecen o necesitan de un accionar coordinado, mancomunado, estratégicamente ejecutado para poder responder ante la magnitud, ante la severidad de las consecuencias que pueda desencadenar esa situación de emergencia. Por eso, que aquellos aspectos ambientales que puedan desencadenar circunstancias de emergencias son los que se califican con esa regularidad de emergencia. ¿Listo? Ahora, lo que viene a continuación es el reconocimiento de la etapa del ciclo de vida donde se materializan
esos aspectos ambientales. Esto es extremadamente importante, ya que aquí la organización, recuerden ustedes que al reconocer o a constituir, al momento de constituir su cadena de valor, es decir, la forma en la que se organizan estratégica, jerárquica y sistemáticamente los procesos para llevar a cabo su actividad económica, yo les había dicho a ustedes que en cada una de estas etapas existe la posibilidad de que la organización interactúe con el medio ambiente. En consecuencia, al interactuar con el medio ambiente en esas etapas de la cadena de valor o dentro del ciclo de vida de productos y servicios, entonces cabe la posibilidad de que se puedan generar impactos al medio ambiente. Entonces, ahora lo que tiene que hacer la alta dirección es reconocer a cuáles de las etapas de esa cadena de valor pertenecen los aspectos ambientales identificados. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿A cuál de las etapas de la cadena de valor pertenecen los aspectos ambientales identificados? ¿Listo? Y de esa forma, la organización pueda lograr o pueda saber ubicar dentro de su ciclo de vida o dentro del ciclo de vida de productos y servicios a dónde corresponden los aspectos ambientales. Y aquí les quiero comentar una situación. Si la empresa no identifica el ciclo de vida o no reconoce la etapa del ciclo de vida al cual pertenecen los aspectos ambientales, esa falta se considera como gravísima en una auditoría interna e inclusive en un proceso de certificación de sistemas de gestión. Dado que esto es obligatorio para el sistema de gestión ambiental, que la organización reconozca a cuáles de las etapas del ciclo de vida de sus productos y servicios pertenecen los aspectos ambientales identificados. Eso es un requisito que una organización, si pretende certificar su sistema de gestión ambiental o si pretende certificar su sistema integrado de gestión, no puede pasar por alto, porque esa no conformidad se cataloga como una no conformidad mayor. Es decir, una no conformidad que perfectamente podría impedir que la organización obtenga su certificación. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Profe, antes de diligenciar la matriz de Leopold debemos tener el ciclo de vida de todos los procesos. De todos los procesos, no, Ana. De cómo la empresa genera sus productos y servicios. Recuerden ustedes que, a ver, les voy a refrescar un poquito la memoria. Recuerden ustedes que toda organización tiene que determinar la cadena de valor, es decir, la forma a través del cual genera sus productos y servicios. Bien. Lo cual esto significa que en esa cadena de valor perfectamente pueden aparecer o perfectamente estaría reconocidos básicamente la forma a través del cual la empresa va a interactuar o podría interactuar con el medio ambiente al generar o al producir los bienes y servicios. Permítanme un momento y les muestro un ejemplo. Sean todos tan amables de confirmarme, por favor, si están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Sí? Bien. Esto es, como se los había mostrado a ustedes en un momento, la forma en la que las empresas pueden determinar la cadena de valor o el ciclo de vida de sus productos y servicios. Observen ustedes. Aquí hay 6 etapas, pueden ser más, pueden ser menos, de una empresa que fabrica y produce vehículos. Hay 6 etapas. ¿Qué es lo que nos dice la norma ISO 14001 con respecto al ciclo de vida de productos y servicios? Que en cada una de estas etapas, que corresponde a la generación de bienes y servicios, las empresas van a interactuar con el medio ambiente. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, cuando la organización identifica sus aspectos ambientales, ahora, según la identificación de su cadena de valor, tiene que decir a cuál de todas estas etapas corresponden los aspectos ambientales identificados en esa matriz de Leopold o en ese método de Leopold. No es la cadena de valor de los procesos, es la cadena de valor de la organización. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Eso es a lo que hace referencia el método de Leopold en relación con la ubicación de los aspectos ambientales dentro del ciclo de vida de productos y servicios, que se puedan determinar a cuáles de todas las etapas de la cadena de valor pertenecen los aspectos ambientales identificados en ese método de Leopold o matriz de Leopold, como ustedes lo quieran llamar. Bien. Y por lo tanto, si no se hace ese análisis de ciclo de vida de bienes y servicios, pues indiscutiblemente eso sería una falta gravísima al pretender implementar y certificar un sistema de gestión ambiental o implementar y certificar un sistema de gestión integrado donde se incluya o donde aparezca incorporado el sistema de gestión ambiental. Esto para que ustedes lo tengan absolutamente claro, mis estimados estudiantes. ¿Listo? Ok, perfecto. Continuemos entonces con esta matriz de Leopold o método de Leopold. ¿Listo? Permítame un segundo y vamos a continuar por acá. Permítanme un momento, por favor, y ya vamos a continuar por aquí. Listo. Entonces, ahí tenemos ahora el método de Leopold o matriz de Leopold nuevamente. Bien. En donde se incluya el ciclo de vida al cual pertenecen o la etapa del ciclo de vida de bienes y servicios al cual pertenece cada aspecto ambiental plenamente identificado. Luego venimos con la determinación del impacto ambiental, es decir, ¿cuál sería el efecto que o la modificación que pueda causar los aspectos ambientales en el medio ambiente? ¿O cuáles serían las consecuencias que puedan generarse a partir de los aspectos ambientales plenamente identificados? Por supuesto que alrededor de los impactos ambientales estarían unos recursos naturales comprometidos. Recurso agua, energía, suelo, aire, etcétera, etcétera, fauna, los propios seres humanos, en relación con los efectos que puedan materializar o se puedan desencadenar producto de los aspectos ambientales identificados, y observen a continuación que los impactos ambientales pueden ser tanto positivos como negativos. Es decir, los efectos que pueda generar la organización al medio ambiente pueden ser positivos o negativos en la medida en o la forma o el tipo de aspecto ambiental que estén materializándose o reconociéndose en la organización. Por ejemplo, el consumir recursos naturales cabe la posibilidad o tiene la posibilidad de hacer que los recursos naturales se agoten. En consecuencia, ese impacto ambiental se podría catalogar como negativo. Ante la materialización de residuos al medio ambiente o disponer de residuos en el medio ambiente, cabe la posibilidad de desencadenar circunstancias de contaminación ambiental por descomposición, por filtración o por cualquier otro efecto, el cual puede perfectamente generar efectos negativos al medio ambiente. Por lo tanto, los efectos que puedan generar o los efectos que se puedan desencadenar de la generación de residuos al medio ambiente se consideran también, por supuesto, como negativos. En cambio, cuando nosotros hablamos de las buenas prácticas ambientales,
Estas, por supuesto, de alguna forma estarían disminuyendo o contribuyendo a la disminución de la carga contaminante que pueda generar la empresa, y en consecuencia esto reduciría los efectos o la severidad de las consecuencias de los efectos que puedan causar los impactos ambientales relacionados con el desarrollo de la actividad económica a la que se dedica la empresa. En ese orden de ideas, las buenas prácticas ambientales pueden desencadenar efectos positivos al medio ambiente, y por esa razón los impactos ambientales que puedan generar o materializarse de las buenas prácticas ambientales se catalogan como un impacto ambiental positivo. Eso siempre y cuando la alta dirección reconozca que efectivamente, pues, en la organización se ejecutan o se llevan a cabo buenas prácticas ambientales. Cualquiera de las que conocemos nosotros: reciclaje, reutilización, recuperación, eh, reforestación, compensación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Entonces, esta primera parte, esta primera mitad, es la que corresponde al reconocimiento, a la identificación de los aspectos e impactos ambientales. Porque lo vi que viene a continuación es la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales. Para eso, estos puntajes o estos números que ustedes ven acá, el 1, el 5, el 10 y demás, ustedes lo van a encontrar en el procedimiento que acompaña esta matriz o que acompaña esta herramienta. ¿Listo? Entonces, más allá de explicarles cómo se colocan estos puntajes, a mí me interesa qué pretende medir cada criterio de evaluación objetivo. Y para eso hacemos referencia al alcance. Todo impacto ambiental tiene un alcance, un área o radio de acción. ¿De acuerdo? Esa área o radio de acción se puede medir se puede determinar en unidades de medida como metros cuadrados, kilómetros a la redonda, metros cúbicos, etcétera, etcétera. Cada impacto ambiental tiene un alcance. Hay un alcance local, hay un alcance regional y hay un alcance, hay un alcance puntual, hay un alcance local y hay un alcance regional. Cuando hacemos referencia a un alcance puntual, es que el impacto ambiental se materializa en un lugar y el impacto, digamos, que es tan insignificativo que no sale de ese lugar o que no afecta otros lugares dentro de la organización. Supongan ustedes que estamos en una empresa donde se genera ruido ambiental, ¿sí? Y resulta que ese ruido ambiental solo se genera en un lugar o en una dependencia. Por ejemplo, ese ruido ambiental solo se genera en el taller de mantenimiento. Pero resulta que ese ruido ambiental solo se percibe si se ingresa a ese taller de mantenimiento. Cuando se sale del taller de mantenimiento, pues ya el ruido no se percibe. Y ni mucho menos se percibe fuera de la organización. Por lo tanto, el impacto ambiental en este caso solo se materializa en ese lugar y no se percibe desde otros lugares dentro de la organización y fuera de ella. Entonces, a eso hacemos referencia cuando el impacto ambiental tiene un alcance puntual. El impacto ambiental tendrá un alcance local en la medida en que se materializa dentro de la organización, afecta a otras dependencias, pero no sale de la organización. Ejemplo, que el ruido ambiental se siente en otras dependencias o se puede percibir desde otras dependencias aparte del taller de mantenimiento, pero si alguien pasa cerca a la empresa no va a percibir el ruido. Solamente el ruido se percibirá quien ingrese a la organización y lo pueda percibir desde otras áreas o dependencias dentro de la misma. Entonces, en ese caso ya el impacto ambiental tendría un alcance local, es decir, se materializa dentro de la organización, se puede percibir el impacto ambiental desde otros lugares, pero no sale de la empresa. Y el impacto ambiental ya tendrá un alcance local cuando su magnitud sobrepasa los límites de la organización. Por ejemplo,
con las emisiones que puedan generar las chimeneas de producción en ciertos tipos de empresas. Inclusive hay organizaciones que generan gases, vapores, olores o vertimientos de manera no controlada, por ejemplo, y estos tienen la posibilidad de llegar a cuerpos de trabajo, a cuerpos de agua que, por supuesto, puedan perjudicar comunidades cercanas o que se beneficien de esos cuerpos de agua. Entonces, cuando suceda eso, el impacto ambiental tenga esas características, se dice que tiene un alcance regional, es decir, ya sobrepasa los límites o las barreras de la empresa. Cuando hablamos de la probabilidad, hace referencia a qué tan probable es que los efectos que puedan desencadenar los impactos ambientales sucedan. Es decir, los impactos ambientales en sí mismos es la consecuencia o son la consecuencia de los aspectos ambientales. Pero resulta que el impacto ambiental puede generar efectos al medio ambiente, como es el caso de, por ejemplo, acá. Dice el impacto ambiental. Contaminación por generación de residuos aprovechables. Ese impacto o la consecuencia de generar residuos aprovechables en la organización, esa contaminación por generación de residuos aprovechables puede generar unos efectos al medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace referencia a este criterio de evaluación objetiva y cuantitativa es saber con qué probabilidad esos efectos al medio ambiente se puedan materializar producto del impacto ambiental. Cuando hacemos referencia a la duración, hace referencia al tiempo que duraría el impacto ambiental en el medio ambiente. ¿Por cuánto tiempo? Por unas horas. Hay impactos ambientales que solo duran unas cuantas horas. Hay impactos ambientales que pueden durar días o meses. O inclusive hay impactos ambientales que son tan severos que esos efectos pueden permanecer de manera perpetua en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Cuando hacemos referencia a la recuperabilidad, eh, tenemos en cuenta la posibilidad de devolver a su estado normal el recurso natural comprometido. Como ustedes bien saben, todas las organizaciones en el mundo interactúan con los recursos naturales y en consecuencia, pues poco a poco irían reduciéndose la cantidad de recursos naturales disponibles en el medio ambiente, porque todas las empresas estarían interactuando en este momento con los recursos naturales. En consecuencia, cuando hablamos de recuperabilidad, hacemos referencia a qué tan probable es que se pueda devolver a su estado normal el recurso natural comprometido. Supongan ustedes que estamos ante una empresa que, o trabajamos todos en una empresa que fabrica y produce muebles de madera y la empresa tiene sus propios bosques o tiene su propio inventario de individuos o de árboles para producir y fabricar sus propios muebles de madera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice el método Leopold es, ustedes bien saben que en este caso, a partir del consumo de madera, también se estaría afectando significativamente el suelo, el recurso suelo, debido al corte de la madera que se necesite para poder llevar a cabo la producción y la fabricación y producción de estos muebles de madera. Por lo tanto, si se sabe que el recurso suelo ha sido afectado o se estaría afectando digamos, frecuentemente, ¿sí? La organización establece qué tan probable es devolver a su estado normal el recurso suelo a pesar de las actividades ejecutadas por la organización. Entonces, con respecto a la recuperabilidad, hay tres escenarios o tres posibilidades de recuperación. La primera, que sea probable que el recurso natural comprometido se devuelva a su estado original, es decir, que sea capaz la organización de recuperar el recurso a tal punto de hacer parecer que nada ha sucedido. Hay otra posibilidad y es que el recurso natural no se pueda devolver a su estado normal, pero la carga contaminante que genere la organización se mantenga dentro de los rangos permisibles o dentro de los rangos admitidos por los organismos de control. Es decir, la organización dice definitivamente el recurso suelo no lo podemos recuperar, definitivamente no podemos lograr que el recurso suelo se devuelva a su estado original, pero por lo menos nos vamos a asegurar
que la carga contaminante que generamos, pues se encuentre dentro de los rangos admisibles por o admitidos por los organismos de control. Y de esta manera, de alguna forma, podamos compensar o mantener bajo estricto cumplimiento de los rangos de tolerancia por la carga contaminante que genere la organización. Y hay una tercera posibilidad o un tercer escenario y es el que en donde definitivamente el recurso comprometido no se puede recuperar bajo ninguna circunstancia o que el recurso comprometido no se puede recuperar de ninguna forma. Entonces, esas serían las tres posibilidades alrededor de la recuperabilidad. Cuando hablamos de la cantidad, hacemos referencia a las unidades de medida que pretenden precisamente cuantificar el impacto ambiental. Estaríamos hablando de metros cúbicos, metros cuadrados, partes por millón al tratarse de material particulado del medio ambiente, concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, en fin, ¿sí? Aquí se pretende determinar con unidades de medidas el tamaño del impacto ambiental. Y luego tenemos, o por último, tenemos la existencia o no de alguna normatividad legal relacionada con los impactos ambientales. Ustedes bien saben que hoy en día, en materia ambiental, prácticamente todo lo que haga la organización o todo lo que lleva a cabo la organización al respecto estaría regulado o estaría supeditado o algún marco legal regulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente que alrededor de todos los impactos ambientales existirían reglas o existirían marcos legales regulatorios que exijan la implementación de medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. ¿De acuerdo? Esta importancia del impacto ambiental, ¿cómo se calcula? A partir de la multiplicación de todos los puntajes aquí obtenidos. Recuerden ustedes que lo que más me interesa a mí es que a ustedes les quede claro qué significa cada criterio de evaluación objetiva. Ya ustedes cuando revisen la carpeta o revisen el material de trabajo, ustedes van a encontrar el procedimiento que se ha estimado pertinente para la construcción de esta herramienta, para que ustedes les quede claro. Allí se explica con mayor detalle pues cómo se pueden calificar o cómo se pueden asignar estos puntajes. Bien. Entonces, la importancia del impacto ambiental se calcula multiplicando todos estos puntajes, ¿sí? Para poder determinar cuantitativa y objetivamente hablando la significancia de los impactos ambientales, ¿bien? Y luego tenemos acá la normatividad legal relacionada con cada impacto ambiental para saber si en realidad la organización, a través de esa autoevaluación, puede confirmar si se estaría cumpliendo o no con esa normatividad relacionada con cada impacto ambiental para luego, al final, poder determinar la significancia del impacto ambiental. Y aquí es donde nosotros los auditores debemos prestar mucha atención a eso. Aquellos impactos ambientales cuyo se hayan considerado o hayan obtenido una calificación de significativo, eso hace referencia a que el alcance puede ser local e inclusive regional, que hay una alta probabilidad de ocurrencia, que puede durar o permanecer muchísimo tiempo en el mercado, o como puede durar de manera permanente, que existe la menor posibilidad de poder recuperar el recurso natural comprometido, que la cantidad puede superar los marcos legales, los niveles de tolerancia aceptados por los organismos de control y que se estaría incumpliendo en cierta manera el marco legal regulatorio al respecto. Es decir, aquellos impactos ambientales cuya calificación haya sido significativo es lo que se considera como los riesgos en materia ambiental. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? O se entenderían como las circunstancias de riesgo en materia ambiental, aquellos impactos ambientales que hayan sido calificados como significativos debido a la alta probabilidad de ocurrencia, debido al radio de acción que tendrían o el alcance que tendrían debido a la no recuperabilidad
de los recursos comprometidos, debido a la cantidad que podría sobrepasar los límites permitidos, perdón, por los organismos de control, entre otros aspectos. ¿De acuerdo? Y aquellos impactos ambientales que hayan obtenido una calificación como no significativo es lo que se reconocen como las oportunidades en materia ambiental, debido a que hay una baja probabilidad de que ocurran, su alcance podría ser nada más puntual. Gracias, mi querida Ana Rita, muchísimas gracias, ya que se podría contemplar la recuperación del recurso natural comprometido, ¿de acuerdo? Ya que la cantidad estaría por debajo de los límites admisibles o permitidos por los organismos de control, y que la organización estaría cumpliendo con los requisitos legales relacionados con ese impacto ambiental. Estos impactos ambientales calificados como no significativos son los que se entienden como las oportunidades en materia ambiental. En consecuencia, mis estimados estudiantes, alrededor de las circunstancias de riesgo y oportunidad ambiental, ¿sí? La organización indiscutiblemente, o la alta dirección indiscutiblemente, tendrán que implementar medidas de control, es decir, acciones para abordar los riesgos y oportunidades en materia ambiental. Entonces, para eso las empresas pueden establecer programas de ahorro y uso eficiente de recursos naturales, pueden implementar planes de manejo ambiental, pueden implementar programas de gestión integral de residuos y o cualquier otra estrategia que le permita darle tratamiento a esas circunstancias, tanto de riesgo como de oportunidad en materia ambiental. Bien, entonces, en consecuencia, una vez se hayan identificado los aspectos y evaluado y valorado los impactos ambientales, en consecuencia de ello, la organización tendrá que formular las medidas de control o las acciones pertinentes para darle el tratamiento a ese tipo de impacto ambiental. ¿Me hice entender hasta aquí? Mis estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Por supuesto que la organización, alrededor de la implementación de esas medidas de control operacional o esas medidas de control para darle el tratamiento a las circunstancias de riesgo y oportunidad en materia ambiental, perfectamente podrán implementar medidas de mejora, control y seguimiento, que estas medidas que ustedes ven en pantalla perfectamente podrían catalogarse como las medidas de control interno o de control operacional que pueden implementar las organizaciones alrededor del tratamiento de las circunstancias de riesgo en materia ambiental. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Ok, perfecto. Muy bien. De esta manera, entonces, las empresas podrían llevar a cabo la identificación, análisis y evaluación ahora de las circunstancias de riesgo y oportunidad en materia ambiental. Bien. Bueno, permítanme un momento, por favor. También un segundo. Y ya vamos a continuar. Vale, permítame un segundo nada más.
Bien. Recuerden que mañana, mis estimados estudiantes, la hora de clase o la clase la iniciamos a partir de las 8 de la mañana, hora de Colombia. ¿Listo? Recuerden ustedes que a partir de mañana iniciamos nuestra jornada de capacitación y formación a partir de las 8 a.m. A partir de las 8 de la mañana, hora de Colombia. ¿Listo? Bien. Entonces mañana, mis estimados estudiantes, continuamos con lo que resta del capítulo 6 y luego continuamos con el capítulo 7. ¿Listo? Probablemente nos haga falta una sesión más, entonces voy a hablar con el compañero Edgar para que nos habilite a nosotros una sesión más, ¿listo? Que sería probablemente la sesión del día domingo. Dado que mañana pues se tendría programado la finalización del proceso de formación, pero nos haría falta solamente una sesión más, una hora más o una clase más. Entonces yo hablaría con mi compañero Edgar Castillo para ver cuándo podríamos ejecutar esa hora o clase adicional, ¿vale? No se preocupe por eso, que yo ya hablo con él para eso, ¿vale? Mañana nos encontramos entonces, mis estimados estudiantes, a partir de las 8 de la mañana, hora de Colombia, ¿sí? Mañana nos vemos a partir de las 8 de la mañana, hora de Colombia, para continuar con lo que nos falta. ¿Listo? Bien. Juan Carlos, mi querido Juan Carlos Vergara, sí señor, si deseas hacer tu aporte a la guía, aún lo pueden hacer. Atentos y atentas a todas las personas que hicieron su aporte con la guía, porque en unos minutos voy a hacer un anuncio en el grupo oficial, ¿vale? Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos mañana, mis estimados estudiantes. Un fuerte abrazo para todos.